Hola, hola, muy buenas tardes, alumnos del Instituto Frontera. De la materia de literatura, les habla la maestra Imelda Luna y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les recuerdo que estas clases están totalmente grabadas y están disponibles en la plataforma, modular que ustedes están llevando en este momento de la asignatura de literatura. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Primeramente, nuevamente me doy a la tarea de invitarlos a las clases en vivo todos los viernes, el viernes 25, que es el día de hoy, el 1 de abril, el 8 de abril a las 12 del mediodía, para que ustedes puedan disipar dudas acerca de cualquiera de los temas que estamos viendo, algunas dudas acerca de lo que viene siendo la temática, la teoría, los trabajos, las lecciones, las tareas teóricas en cada una de los cuestionamientos y el formato también. Les recuerdo que las lecciones tienen el valor del 40%, las tareas teóricas el 30%, la participación el 5%, el foro de discusión 5% y el examen final 20%. Este curso inició el 14 de marzo. Muy bien, les recuerdo que para la participación, el 5% de participación recae en que si tú tienes todas tus lecciones, tareas prácticas, foro y el examen final relativamente todo contestado, automáticamente tú ya eres acreedor a este 5% de participación de tu calificación. Les recuerdo que hay que optimizar muy bien los tiempos, que se organicen ustedes muy bien en esta cuestión de las lecciones y tareas teóricas, ya que este módulo de literatura es un poco extenso. ¿A qué me refiero? Ya que ustedes pueden ver aquí que son 18 lecciones y 18 tareas teóricas que tienen que resolver, que tienen que contestar para que su calificación no se vea afectada. Les recuerdo que ya está abierta la evaluación final. En caso de que tú vayas muy adelantado, ya puedes contestar esta evaluación final haciéndole clic donde dice examen final. Muy bien, parte importante de la calificación es contestar la pregunta, ¿por qué crees que es tan importante la literatura en la vida del ser humano? Justifiques tu respuesta. Muy bien, justificas tu respuesta en 3 renglones. Transcribas la pregunta y en 3 renglones puedas justificar tu respuesta. Muy bien, el día de hoy vamos a ver una nueva temática. Así va a estar el día voy a postear las clases, le das clic y automáticamente te manda a la plataforma de YouTube, que es donde tenemos la plataforma de la preparatoria Instituto Frontera. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con el nuevo tema. Una vez que expliqué, en caso de que ustedes tengan alguna duda, pueden comunicarse conmigo por un mensajito de texto aquí en la nubecita, en la nubecita para de mensajes. En la medida de lo posible, yo los podré contestar. Muy bien, vamos a empezar la clase. Permítanme un momento. Vamos a comenzar. Muy bien, la clase del día de hoy, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y la clase del día de hoy vamos a hablar de la estructura de la narración. Muy bien, vamos a ver qué es esto de la estructura de la narración. Dentro de esta materia, de esta clase, los aprendizajes esperados serán que el alumno reconoce y clasifica la estructura de la narración, tomando en cuenta el tipo de texto al que pertenece. Muy bien, también tenemos que dentro de la estructura de la narración tenemos el planteamiento, que son los datos necesarios para entender la acción de la obra. En el planteamiento también nos muestra lo que viene siendo donde nos presenta el lugar, algunos de los personajes, por lo general aquí ya aparecen los protagonistas o el protagonista. También nos marca el tiempo en esta parte del planteamiento en una historia. Recordemos que un texto narrativo comprende el cuento, la novela, la fábula, los mitos,
y la epopeya. Esos son los textos narrativos. Muy bien, vamos a ver la otra parte de la estructura narrativa. Dentro de la estructura de la narración, lo que viene siendo en el planteamiento, aparte de lo que les comenté, también describe el ambiente que se va a vivir al inicio de la historia, explica circunstancias iniciales para marcar un contexto, relación, los personajes, tiempo, lugar, espacio en el cual se van a narrar los hechos, va a establecer hechos en los que se basa la acción, van a presentar el enfoque, ya sea el tema, el problema, el conflicto que va a suceder a través de la lectura que vas a llevar y, como ya les había comentado, presenta a los personajes principales, porque a través de la historia, por decir en una novela, existen muchos personajes que se van conociendo también, puede ser los personajes secundarios o circunstanciales que se van conociendo a través de la historia. Muy bien, vamos a ver la otra parte de la estructura de la narración. Tenemos el nudo o el desarrollo. Aquí se va a plantear la mayoría de los hechos. Es el más extenso. En una novela es muy extenso el nudo y el desarrollo. Hay novelas que comprenden varios nudos y varios desarrollos. En esta parte se desarrollan los hechos, se dan complicaciones, explicaciones de enredos, se presenta la acción principal y las tensiones que la rodean. Hay un tipo de suspenso en donde manifiesta en la tensión dramática y es una especie de anticipación de lo que va a suceder en este caso, ¿no? Como en las novelas, cuando si alguien ha visto una novela de televisión, recordemos que los viernes te dejan en esta parte del suspenso para ver lo que sigue. Tiene su nombre y se llama clímax, que aparece en la parte de abajo, que es el punto culminante. Hay varios clímax en una novela, en el cuento solamente hay uno, en el mito solamente hay uno y también en las fábulas. El punto decisivo puede ser una acción, una revelación de algo que va a cambiar la dirección de la obra. Y esto es el clímax. Dentro del desarrollo también podemos encontrar, conocer variados personajes circunstanciales, personajes secundarios que conforman la historia. En el desarrollo también es lo más importante porque aquí vas a encontrar las explicaciones a todas las preguntas. Por último, tenemos el desenlace. En una historia siempre va a haber un final. Dentro de la narrativa existen los finales abiertos y los finales cerrados. Los finales abiertos son aquellos autores que utilizan este recurso para dejar abierta a la interpretación del lector, pero también existe el cerrado, que es donde termina en tragedia, en felicidad o culmina la historia, cierre de la historia de manera satisfactoria o muchas veces no, hay gente que no le gustan los finales. Presenta la resolución de la tensión, sugiere una moraleja o mensaje temático, apunta a una interpretación general o universal del caso específico que se presenta en la narración. Aquí también en las fábulas, por ejemplo, en los desenlaces, es cuando ya manifiesta la moraleja de la historia. Es algunas veces como en los mitos griegos, dentro de la narrativa presenta un mensaje, es una enseñanza para las personas o para la persona que lo lee, vaya. Muy bien, después dentro de esta parte de la estructura de la narración, recordemos que todas aquellas historias que se cuentan, tanto orales como escritas, tienen una estructura que es el planteamiento o el inicio, el nudo o el desarrollo donde sucede los hechos y está el famoso clímax. Después, dentro del nudo, el clímax va a desatar al nudo, ¿ok? Y para posteriormente pasar a un final, Muy bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que se acaba de mencionar. ¿No? Muy bien, vamos a leer un poquito sobre alguna de las temáticas. Recordemos que aquí se va a poner la clase del día de hoy, en la parte de aquí abajo, donde esté
estructura de la narración. ¿Ok? También tenemos parte de la teoría, los subgéneros narrativos. ¿Ok? Es importante que conozcamos cuáles son los subgéneros. Hay subgéneros menores y subgéneros mayores, en donde tenemos que la fábula es un subgénero menor, es un texto narrativo muy breve que protagoniza los animales o las cosas y que tiene como propósito dejar una enseñanza moral. Este tipo de fábula se utilizaba en la antigüedad para educar a las personas. Fíjense, era parte importante de la educación de las personas de los pueblos. También tenemos en los subgéneros menores la famosa leyenda. Es un relato que surge de las tradiciones de pueblos, costumbres e historias de un pueblo para explicarse a sí mismo el origen de la naturaleza de los hechos incomprensibles o para exaltar a aquellos que van más allá de lo común. Muy bien, tenemos parte de la leyenda, aquí en México tenemos la famosa leyenda de La Llorona. Eso es una leyenda que se inventó en algún pueblo y fue pasando de generación en generación. Es transmitida de familia en familia, o los abuelitos o los tíos cuentan estas leyendas en los pueblos. Dentro de también los géneros menores tenemos el mito. Hay varios mitos, los más famosos son los mitos griegos, que es un texto narrativo de que trata una historia sagrada en el ser humano, ha creado para explicarse a sí mismo el origen del mundo y la razón de su existencia. Y la razón de su existencia. Dentro de este punto del género narrativo tenemos dentro del mito, también sirve como de carácter de enseñar, de tener una enseñanza para todas aquellas personas. Es como una tipo Biblia. La Biblia también se hizo para enseñar. Hay mitología dentro de la Biblia, sí, pero estos mitos se hicieron para enseñar a la gente al buen vivir y también a hacerles entender que existe el bien y el mal y que si tú realizas un acto negativo, tu consecuencia va a ser, por lo tanto, negativa. Tenemos también en los subgéneros menores la epopeya. Es una historia memorable, generalmente relacionada con una guerra o hazaña y de interés general para una nación entera o inclusive para todo el mundo. Dentro de la epopeya tenemos historias muy literarias, de costumbres literarias, en donde la epopeya va a generar también narraciones muy tradicionalistas de pueblos dentro de este género de la epopeya. Muy bien, tenemos también dentro de esto los subgéneros mayores, en donde dice que los subgéneros mayores son relatos extensos por lo general, o son los más famosos. Yo digo que dentro de todos son los más famosos que tenemos los relatos de géneros mayores y donde tiene una estructura más amplia. En una novela, primeramente tenemos la novela como relato. Tenemos que en la novela es un relato narrado de considerable extensión, tiene una serie de acciones ligadas temporal y casualmente. Existe un narrador, tiene una estructura como planteamiento, nudo y desenlace, como lo que acabamos de ver anteriormente. Tiene una historia principal y puede desarrollarse otra. Dentro de la misma novela hay varias historias. Esto hace una o varios nudos, intervienen múltiples personajes y la fuerza que ellos desencadenan son decisivas para el desarrollo de las acciones en la novela. Otro de los géneros mayores tenemos el cuento. Dentro del cuento tenemos una narración breve que están escritas en prosa. Esto quiere decir que no están versificadas, no tienen musicalidad este tipo de textos narrativos. Se plantea una sola historia, solo hay una intriga y hay pocos personajes, a diferencia de la novela, y tiene un solo nudo, un solo clímax y pocos personajes, como ya lo comenté. Tiene poca descripción y la intriga se vive con gran intensidad desde las primeras escenas. Aquí no se deja a las preguntas. Aquí luego empieza la acción en los cuentos. Muy bien, también dentro de estas temáticas recorremos dentro de la estructura narrativa, tenemos el género narrativo.
Vámonos de abajo para arriba en las temáticas, en donde el género narrativo es aquel, si ustedes ya lo leyeron, los géneros narrativos es la intención que tiene el autor de generar una obra narrativa, de contar algo, un hecho, un suceso o una característica básica. Por lo general, los autores de estos textos escriben historias memorables de sus experiencias ya vividas. El género narrativo presenta como componente básico y espacio, tiempo, personajes, narrador, escritura en prosa. Dentro de esta estructura encontramos lo que ya mencioné, todos los textos que ya mencioné anteriormente, como el cuento, la novela, la fábula, el mito y el relato. ¿Okay? El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias y ficticias. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que da valor especial a la lectura. ¿Ok? Dentro de el género narrativo no tiene cabida la cuestión de la poesía ni del teatro. Es exclusivo de los textos narrativos y se dice que comenzó allá en la Grecia antigua, en la Grecia antigua, y fue moldeándose y evolucionando hasta llegar a lo que se conoce el día de hoy. Ha pasado por múltiples cambios y para eso está el tema pasado que vimos, las épocas literarias. Podemos tener marcada ya la historia por parte fundamental, aparte de las maravillas del mundo, de la arquitectura, de la pintura, tenemos la literatura que comprende parte de la historia del ser humano, parte de la literatura. Gracias a eso podemos descifrar y definir parte de la historia de algunos pueblos, algunos países y culturas del ser humano. No sé si tengan alguna duda de lo que acabo de comentar. ¿No? No, profe. Muy bien, pues muchas gracias. Hay que seguir realizando sus lecciones, tareas teóricas. Recuerden que si tienen dudas, mandarme un mensaje y espero verlos la siguiente clase el próximo viernes a las 12 del día. Cuídense mucho y tengan un buen día.